muchísima gente me escribe a través de mis redes sociales, de mi correo electrónico. Y mucha de esa gente me hace la misma pregunta. Me dicen, hermano, ¿cómo puedo saber si soy realmente salvo? Hermano, ¿cómo puedo saber si mi arrepentimiento es genuino? Como tú muy probablemente sabes, para ser salvo se necesita arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso no es salvación por obras. Eso es arrepentimiento para pedir perdón al Señor, para ser perdonados a través de Jesucristo. Y mucha gente se hace la pregunta, ¿cómo puedo saber si mi arrepentimiento fue genuino? Y es una pregunta legítima, una pregunta que todos deberíamos de hacernos alguna vez. Pues bien, hoy vamos a descubrir 2 señales de cómo puedes saber si tu arrepentimiento es genuino. Dios te bendiga. Hoy es viernes de Teología Práctica. En esta serie utilizamos el conocimiento teológico que tenemos de Dios y lo aplicamos a circunstancias de la vida diaria, de una manera práctica, para edificar nuestras vidas y para conocer la verdad. Si no te quieres perder videos como este, no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si te quieres poner en contacto conmigo, me puedes encontrar en mis redes sociales como HNO Daniel Torres. O me puedes escribir a mi correo electrónico hermano@danieltorres.blog. Mira, esa cuestión de saber si uno es verdaderamente cristiano, si uno es verdaderamente salvo, es una cuestión genuina. Todos debemos preguntárnosla alguna vez. Sin embargo, en la actualidad, una de las razones por las que surge tanto esa pregunta es porque la oferta de la salvación es bien superficial, es bien trivial. Hay un tipo de personas que dicen, repite esta oración y serás salvo. Y eso simplemente no es verdad. Eso es simplemente una mala interpretación del texto de Romanos donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, ahí no está hablando de repetir una oración. No tiene nada de malo orar para pedir perdón. De hecho, uno debe de orar para pedir perdón. Pero ese no es el camino a la salvación. El camino a la salvación es Jesucristo. La fe en Jesucristo. Pero mira, volviendo al asunto, la salvación se ha trivializado tanto que muchas personas predican que solo hay que repetir una oración para ser salvos. Y entonces están surgiendo otro tipo de personas que se han dado cuenta que eso no es correcto y tratan de actuar en contra de eso. Y el problema es que cuando uno se desvía de la doctrina bíblica, uno tiene la tendencia a irse a los extremos. Unos se van al extremo del decisionismo, que tienes que repetir una oración, y otros se van al extremo de tener que buscar unas evidencias dentro de ellos de un verdadero arrepentimiento, porque si no, no creen que son salvos. Estas personas sobrereaccionan contra el decisionismo y dicen cosas como, he buscado durante meses, incluso años, pero no he encontrado el verdadero arrepentimiento. Busco y busco y busco a Dios, pero aún no me siento perdonado. Aún no veo en mí los frutos del verdadero arrepentimiento. Y sí, hay que dar frutos de arrepentimiento, pero tienes que entender una cosa. Eso va a ocurrir por el resto de tu vida. Pero este tipo de personas es como si se jactaran, como si estuvieran alardeando, como si estuvieran buscando hacer notar que ellos no son superficiales y son distintos a los demás y por eso su testimonio tiene que ser más válido que el de los demás. Eso es pura jactancia. Así es que si tú quieres saber si en verdad te has arrepentido, te voy a mostrar 2 señales para que conozcas si te has arrepentido en verdad. Pero ten mucho cuidado, por favor. Escucha los comentarios posteriores porque puedes caer en el mismo juego. Pero mira, estas son 2 señales como puedes saber si en verdad te has arrepentido. Primero, los que en verdad se han arrepentido llaman al pecado pecado. ¿No has notado que muchos hermanos en muchas iglesias, desgraciadamente muchos predicadores, llaman al pecado error, resbalón, prueba? No. Los verdaderos arrepentidos llaman al pecado pecado. No lo tuercen con palabras autolisonjeras ni tampoco lo justifican. Lo llaman pecado. ¿Qué es lo que le dijo el salmista a Dios en el Salmo 51:4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El que en verdad está arrepentido está consciente de que ha pecado contra el Dios 3 veces santo. Y no trata de esconderlo con palabritas, no trata de torcer la idea y no la justifica. Dice, yo he pecado contra ti, mi Señor.
La segunda señal de que en verdad te has arrepentido es que sientes dolor, pero es un dolor santo, es un dolor piadoso. Y este punto es un poquito complicado porque ¿cómo puedes describir eso? ¿Cómo puedes describir, por ejemplo, la diferencia entre alegría y gozo? Son realmente conceptos que se traslapan, pero no son lo mismo. ¿Cómo puedes describir la diferencia entre enojo y odio? Es un poco complicado definir ese tipo de cosas. Sin embargo, necesitas aprender a definir, a identificar si lo que sientes es un dolor piadoso, un dolor verdadero de arrepentimiento, o lo que sientes es un dolor por haber sido descubierto o por las consecuencias. Mira, por ejemplo, Judas Iscariote. Sintió dolor, sintió tanto dolor que se colgó de un árbol. Sin embargo, su dolor no era arrepentimiento. Era otro tipo de cosa. Era lo mismo que probablemente sintió Esaú. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente, pero lloró amargamente por las consecuencias del pecado de haber vendido su primogenitura. Ahora no iba a ser bendecido. Entonces necesitas discernir si el dolor que sientes es en realidad porque has pecado contra Dios o es un dolor por haber sido descubierto o por el temor a las consecuencias. Al verdadero arrepentido le duele haber pecado contra su Dios. Le duele haber pecado contra un Dios que ha sido tan bueno con él. Le duele haber pecado contra el Dios que le permite seguir viviendo. Entonces, identifica dentro de ti. ¿Sientes dolor por tu pecado? Y ese dolor ¿es un dolor santo, es un dolor piadoso por haber pecado contra Dios? ¿O se trata de un dolor por las consecuencias o por haber sido descubierto? Te dije que eran dos señales, pero te voy a mostrar una tercera señal de cómo puedes saber si en verdad te has arrepentido. Normalmente los verdaderos arrepentidos confiesan su pecado antes de ser descubiertos y antes de que las consecuencias los alcancen. No necesitan ser presionados para confesar su pecado. Y además, ese corazón contrito y humillado tratará de hacer hasta lo imposible por solucionar el problema que creó su pecado. Va a tratar de resolver el problema, va a tratar de resolver las cosas con la persona contra la cual ha pecado, va a tratar de restaurar lo que ha hecho. Entonces, si tú puedes ver esas tres señales dentro de ti, entonces te has arrepentido genuinamente. Sin embargo, ten mucho cuidado. Por ejemplo, la señal número 3, la de confesar antes de ser descubiertos. No siempre ocurre, pero normalmente sí ocurre. El salmista que escribió el Salmo 51:4 que acabamos de citar, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese mismo salmista tuvo que ser presionado para que confesara su pecado. Ese es ni más ni menos que David. Tuvo que venir el profeta Natán con una parábola para llamarle la atención sobre su grave pecado y que arreglara sus cuentas con Dios. Y eso es lo que te quería decir con respecto a estos puntos. Si alguien le dice a una persona, mira, estas son las señales definitivas de cómo se ve el verdadero arrepentimiento. Y para saber si en verdad estás arrepentido, tienes que tenerlas perfectamente dentro de ti. Si no, no vas a ser salvo. Nadie sería salvo. Nadie puede ver dentro de sí perfectamente ese arrepentimiento. No podemos esperar ese tipo de arrepentimiento en un recién convertido. Las personas crecen en piedad, crecen en santidad con el tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces es lo que le ocurre a muchas de las personas que me escriben. Están batallando porque están esperando ver en ellos unas muestras perfectas de arrepentimiento. Son sus propios jueces. Se están convirtiendo en sus propios jueces cuando el que los va a juzgar es el Señor por la fe en Jesucristo. En su propio escrutinio, ellos esperan ver una perfección como solo Jesucristo la ha tenido. O cuando menos quieren ver en ellos el tipo de arrepentimiento de un cristiano que ha caminado por 30 años con Jesucristo y ha estado peleando la buena batalla contra su carne junto a Jesucristo y ha caído muchas veces y Jesucristo lo ha tenido que levantar muchas veces y tiene las cicatrices de la batalla. No puedes esperar ver en ti ese tipo de arrepentimiento de ese tipo de persona que ha caminado por tanto tiempo con Jesucristo en una persona recién convertida, por ejemplo. Claro, hay personas que crecen en santidad muy rápido, pero no todos. Necesitas entender que el arrepentimiento, como se ve inicialmente, al inicio, cuando uno llega a los pies de Jesucristo, es simplemente un cambio de mente.
Es simplemente un cambio de opinión. Lo que antes opinabas que era correcto, ya no opinas que es correcto. Ya sabes que es incorrecto. Así inicia el verdadero arrepentimiento en la vida, con un cambio de mente, con un cambio de posición ante las cosas, ante el mundo, ante lo mundano, ante la carne. Sin embargo, la Biblia sí dice, pruébate a ti mismo. Sí es bueno y es recomendable el autoescrutinio. Y entonces todos nos preguntamos o nos deberíamos preguntar si en verdad somos cristianos. Pero esa pregunta tiene que tener un límite. No te puedes estar preguntando y juzgando a ti mismo e imponiéndote condenaciones que ya no te corresponden si es que has creído en el Señor Jesucristo para salvación. Y es que cuando uno se pregunta esas cosas, la respuesta casi nunca se encuentra con la certeza autosatisfactoria que uno desea. Y si alguien llega a encontrar dentro de sí mismo la respuesta autosatisfactoria que desea, lo más probable es que se esté autojustificando. Mira, el lunes de Sendas Antiguas, si el Señor lo permite, voy a comenzar una serie nueva de un texto que estoy traduciendo de Jonathan Edwards que se llama Los afectos religiosos. Es una nueva traducción porque existe una traducción en internet que circula en internet que es muy buena pero está incompleta. Es un resumen del libro de Jonathan Edwards. Lo que pretendo es traducir el libro completo de Jonathan Edwards y hacer una serie con eso. Entonces, si el Señor lo permite, el lunes voy a comenzar. Pero cuando uno escucha o lee el capítulo sobre el arrepentimiento evangélico del libro de Jonathan Edwards, el alma de uno comienza a ser desnudada. Edwards comienza a preguntar con que eres humilde, porque obviamente se necesita un corazón humillado para arrepentirse genuinamente. Entonces Edwards agarra y dice, ok, muy bien, con que eres humilde. ¿Y qué tal si tu humildad es pura jactancia? Y entonces uno se siente confrontado y dice, probablemente mi humildad sea pura jactancia. Y entonces llega con otra pregunta y te dice, ¿y qué tal si tu confesión de que tu humildad es pura jactancia es una pose nada más y estás siendo hipócrita? Y entonces uno dice, caray, tal vez estoy siendo hipócrita. Y es una pregunta tras otra y tras otra. Y uno termina dándose cuenta, esto no tiene fin. Porque siempre que respondas una de esas preguntas, surgirá la pregunta, ¿y cómo sabes? ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué crees que eres sincero? Y es que no hay manera de llegar por medio de un simple autoanálisis a la conclusión de que encuentres algo de ti y digas, eso es genuino. Esa parte de mi espíritu es genuina. Porque la capacidad de tu cerebro para dudar de eso siempre va a estar ahí. Entonces el asunto es que aunque la introspección es un mandato y es algo sabio hasta cierto punto, la verdadera seguridad de que te has arrepentido, la verdadera seguridad de que eres salvo, es cuando dejas de preguntarte esas cosas. La fuerza de tu seguridad, la convicción de eso que no ves, viene cuando dejas de autoanalizarte y miras a Cristo. Miras a Cristo una y otra vez hasta que Él, en su gloria y en su suficiencia, por un reflejo, como dice la Biblia, despierta la convicción en ti de que Él es suficiente. Los mejores momentos de tu seguridad, los mejores momentos de tu convicción de que en verdad eres salvo, de que en realidad eres cristiano, no son los momentos en los que piensas en lo convencido que estás de que eres cristiano. Porque en el preciso momento en el que pienses en lo convencido de que estás de que eres cristiano, en ese preciso momento tu cerebro tiene la capacidad de dudarlo. Llega esa vocecita que normalmente viene del diablo y te dice, ok, eres cristiano, ¿cómo lo sabes? Ok, dices que eres salvo, pero... Así que la respuesta a tus preguntas de si eres salvo o no, la respuesta la vas a encontrar solo mirando a Cristo. Mira a Cristo, mira la cruz, velo colgado ahí, aunque Él ya no está ahí porque resucitó. Velo, trata de visualizarlo colgado ahí. Y si puedes ver ese sacrificio como algo suficiente y satisfactorio para Dios por el pago de tus pecados, y lo ves a Él como poderosamente capaz de cargar con todos tus pecados, y si eso trasciende todos tus razonamientos y te hace capaz de decir, sí, tú eres mi Salvador, eso es lo que eres.
Eres un salvo por ese Salvador, porque crees que tienes un Salvador. Esa es la promesa del Evangelio. El que en él cree no verá condenación, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la manera en que Pablo lo explica en el Nuevo Testamento, aparte de que nos dice que seremos transformados de gloria en gloria mientras contemplamos la gloria del Señor, y aparte de lo que nos dice el autor de Hebreos, de que debemos mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe, la manera en que lo explica Pablo en Romanos es diciendo que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te susurra al oído, eres cristiano, porque incluso podrías dudar de eso. Creo que me hizo daño la pizza, o creo que estoy un poco desvelado, o tal vez es el diablo el que me está hablando. No, el testimonio del Espíritu Santo no es un susurro en el oído. El testimonio del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo en ti, que te capacita para entender, para ver, y te habilita para mirar a Cristo y sentirlo y verlo como suficiente. Sentirlo y verlo como tu Cristo, como tu Mesías prometido, como tu Salvador, como tu Redentor. Mira, yo te puedo decir un montón de cosas bíblicas de por qué Cristo es suficiente para ti. Y del por qué tus pecados no te han puesto en una posición más allá de lo que la sangre de Jesucristo puede pagar. Pero al final será la obra de Dios en tu vida, en tu corazón, que te despertará y lo podrás ver a Él, podrás ver a Cristo como completamente suficiente para ti, personalmente. Pues bien, antes de que te vayas, déjame contarte algo que me ocurrió. Una de las personas que me escribió en esta semana a mi correo electrónico fue un hermanito. No sé su edad, pero yo por alguna razón calculé su edad. Pero lo que dijo, en realidad no sé por qué lo dijo. Yo hice muchas presuposiciones sobre lo que me escribió. Me escribió preguntándome cómo podía un cristiano olvidar a una persona con la que había convivido mucho tiempo. Entonces yo calculé la edad de ese hermanito y según mis cálculos a esa edad, yo estaba en la misma situación. No supe exactamente si su problema era un problema de faldas. Para mí, a esa edad, él es un jovencito, para mí a esa edad, siempre ese tipo de cosas eran un problema de faldas. Entonces lo escuché y me conmovió. Me recordé a mí mismo en esa edad, en esa etapa, y dije, caray, a esa edad, cuando yo me enamoraba, porque fui muy enamoradizo, decía, esta es la definitiva. Y cuando me separaba de ella, sentía que mi mundo se derrumbaba. No sé si es la situación del hermanito este, no quiero ser irrespetuoso, pero eso me hizo meditar en eso y me hizo darme cuenta que muchos hermanitos a esa edad están pasando por esa situación. Se enamoran, se separan de su persona enamorada y se sienten fatales, y sé lo que se siente. Por eso el próximo video, si el Señor lo permite, se va a tratar de eso. Te voy a mostrar algunas señales bíblicas de que Dios te está diciendo que dejes de pensar en esa persona. Porque yo hubiera querido tener en esa etapa de mi vida alguien que me dijera eso, que me mostrara eso. Así es que si no te quieres perder ese video y no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te lo pierdas. Y nos vemos, si Dios quiere, el lunes de Sendas Antiguas, el miércoles de Hombres de Cristo, Hombres de Verdad, y el viernes de Teología Práctica. Dios te bendiga.